no tengo amigas que piensen como yo, no tengo una familia que piense como yo, pero la carrera del cristiano no es fácil, es difícil. Y si tal vez nos vamos a quedar solos acá en este mundo, el camino es angosto, dice el Señor. No dice, van a ir, es ancho para que haya mucho, no, el camino es angosto. Y a veces vamos a tener que dejar, no sé, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero si el llegar al cielo, abrazar al Señor, va a ser la recompensa, vale la pena, todas esas cosas, vale la pena luchar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Aquí en nuestro ministerio continuamos orando por usted, por sus hijos, por sus nietos, por su salud y por su vida espiritual. Hoy tenemos un hermoso testimonio muy impactante con una hermana de Chile llamada Carolina Paredes. Ella nos cuenta cómo Dios la ha protegido, la ha ayudado a ella y a sus hijos y a su esposo después que decidieron irse a vivir al campo. Vamos a ver este hermoso testimonio. Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud, gracias por seguir nuestro contenido. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar su testimonio, cómo Dios la ha guiado hasta aquí, y vamos a aprender mucho en este día. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Carolina. Buenos días, Carolina, ¿cómo te sientes? Hola, buenos días a todos los hermanos que van a estar viendo este video. No sé si será buenos días para ellos, para nosotros ya buenas tardes, justo a las 12, así que estamos empezando ya la tarde, así que buenas tardes para todos. Bien agradecidas por la invitación, sorprendida, pero si mi testimonio, si mi historia le puede servir a alguien, le puede ayudar para tomar decisiones, que así sea, que el Señor nos utilice en esta tarde. Se me escapa, Carolina, ¿de qué país es que tú estás conectada? De Chile, nosotros vivimos al sur de Chile. Vale, tengo Es un una ciudad amigo. que es muy turística. Tengo un amigo allá en Chile. Yo creo que tú lo has visto en uno de los temas ahí. Él, se me escapa el nombre ahora, pero hemos grabado algunos temas. Bien, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios que nos dirija. Amante Dios, gracias te damos en esta hora. Queremos rogarte una bendición por la hermana Carolina, por su familia y también por un servidor. Ahora que vamos a conversar, te rogamos que toda la conversación sea dirigida por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Carolina, la primera pregunta es, ¿cómo y cuándo tú conoces al Señor Jesucristo? Yo desde mi infancia, yo recuerdo a mis papás, yo puedo decir que soy adventista casi de nacimiento, pero el que uno sea adventista de nacimiento no significa necesariamente que uno tenga una conexión con el Señor Jesús. Muchas veces en su vida cristiana es por tradición, hasta que uno va creciendo y tiene ese encuentro personal con el Señor. Pero desde que yo tengo conocimiento que voy a la iglesia, soy adventista, mis papás son adventistas, me crié en la iglesia, como se dice. Vale, quiere decir que tus padres son adventistas. Sí, sí, mi familia es adventista, mis papás son adventistas, mis hermanos igual fueron adventistas, mi hermana todavía, pero mi hermano está alejado de los caminos del Señor. Vale. Y tú de niña, allá en la iglesia, uno crecer, desarrollarse en un grupo religioso, y cuando ve a los demás niños, quizás jugando en otro ambiente secular, ¿eso no te llamaba la atención, si tú recuerdas? Eh, no sabe quién eso, gracias al Señor, yo creo. A mí nunca me gustaron bueno, nos criamos nosotros en el campo, mi papá él era de Santiago y desde siempre él conoció el campo, pero en ese tiempo había mucha escasez. Los primeros años que nosotros estuvimos, yo tenía como 6 años cuando estuvimos acá, y pasamos mucha escasez. Mi papá no tenía trabajo, era muy, muy sacrificado salir al campo en ese tiempo. Entonces tuvo que volver a Santiago con nosotros, pero su sueño fue volver. Le pidió al Señor volver al campo y gracias al Señor después le dio un trabajo, lo llamaron a cuidar una propiedad acá al campo, por eso tuvimos un lugar turístico.
Y yo creo que desde los 8, 10 años que nosotros vivimos en el campo, entonces como que nos criamos en el campo, entonces como que no tengo esa influencia de los amigos jugando en la calle. Nosotros nos criamos en el campo, no íbamos a la escuela, caminábamos 2 kilómetros solo con mis hermanos y con los otros vecinos que teníamos cerca. Caminábamos solo, entonces no tengo como esa influencia de que ver a otros niños haciendo otras cosas porque me crié en el campo, entonces mi ambiente fue el campo, no tengo otro recuerdo. Vale. Bueno, qué privilegio desarrollarte tu niñez, tu adolescencia en el campo. Nosotros, por lo que hemos estudiado del espíritu de la profecía, sabemos que cuando las personas se desarrollan desde niñez en el campo, desarrollan un carácter sano, pero hay mucha gente que se van al campo y se llevan sus niños y dicen, bueno, si los niños se crecen en el campo y se desarrollan allá, van a tener como ese deseo de participar de las cosas seculares del mundo. En ti nunca se despertó el interés de, como tú te desarrollaste en el campo, nunca se despertó el interés de experimentar cosas nuevas. No, yo por eso agradezco al Señor porque mi personalidad es un poco retraída, no soy tan sociable o conversadora, me encuentro como entrar así en confianza con las demás personas, entonces nunca me gustan los lugares bulliciosos, nunca fui a una discoteca, no sé cómo lideran allá esos lugares donde van a bailar, a tomar, ni en mi adolescencia teniendo las oportunidades. Agradezco al Señor porque nunca me llamaron la atención esos lugares, no me gusta el ruido, no me gustan los olores fuertes, estoy acostumbrada a la tranquilidad, no me gustan las ciudades tampoco, entonces no tuve esa necesidad de experimentar esas cosas. Vale, pero tus padres tenían algún conocimiento del espíritu de la profecía, porque yo me imagino que en el tiempo que ellos entraron a la iglesia era muy diferente al tiempo que estamos viviendo. O ellos eran campesinos de naturaleza o tenían algún conocimiento del espíritu de profecía. Que yo recuerde así, conocimiento, no, o sea, sí conocíamos el espíritu de profecía de la hermana Elena. Mi papá un tiempo llevó la reforma pro salud, después de ese tiempo que nos vinimos acá al campo fue muy complicado por lo que se pueda creer, porque nosotros, mi papá, por lo que nos cuenta, íbamos a la casa de los vecinos y acá en el campo la gente es muy atenta, no sé cómo sea en otros países, pero acá en el sur tú vas a una casa, te sirven, tú vas a otra cosa, te sirven otra cosa, entonces la gente acá en ese tiempo no tenía el conocimiento de la reforma pro salud, menos la gente que no era cristiana. Ahora ya todo el mundo sabe lo que es el vegetarianismo, lo que es el veganismo, pero en ese tiempo no. Mi papá creo que fue un año que estuvimos con la reforma pro salud, pero se nos complicó mucho por los temas económicos. Y después ya volviendo a la ciudad ya volvimos a consumir carne y esas cosas, pero sí tuvimos el conocimiento en esa parte del espíritu de profecía, pero en cuanto de la salida al campo, de la educación en casa de los hijos, no sabíamos esas cosas. Vale, entonces quiere decir que ustedes estaban en el campo y regresaron a la ciudad y ahora están en el campo nuevamente. Sí, como os digo, estuvimos como un año acá en el campo cuando yo tenía 6 años. Después mi papá volvió a Santiago, después yo creo que como a los 2, 3 años volvimos al campo porque a mi papá le gustó, mi mamá ya se crió acá en este lugar, en este sector. Entonces también a ella le gustaba el campo. Y nos ¿Sabe? criamos Okay. nosotros acá pues, con mis hermanos. Ok, sabemos que en el campo no hay las mismas comodidades que hay en las ciudades y a veces se pasan precariedades. ¿Recuerdas tú alguna prueba en particular? Y esto le va a servir a las personas que están viviendo en el campo en obediencia al llamado que hace la mensajera de salir de las grandes ciudades. ¿Recuerdas tú alguna prueba que ustedes pasaron como familia, ya sea de necesidades, de alguna enfermedad? ¿Nos podría contar un poquito, por favor? Sí, yo así como muchos recuerdos, no tengo así tan triste porque he aprendido que uno tiene que rescatar las cosas positivas y como que las cosas negativas le he ido olvidando. Pero sí recuerdo esas cosas que mi papá nos ha ido contando, que mi papá tenía que trabajar hacia el cerro acá, caminaba mucho y un día no teníamos nada, no sé, no teníamos nada para comer. Y mi papá le oró al Señor y el Señor le proveyó el alimento de la forma menos inesperada, pues le dejó una bolsita con pan, con comida y ese día nos pudo traer la comida a la casa. Pero yo de esas cosas así tan tristes no recuerdo. Lo más triste que recuerdo es que tuve que estar en un colegio interna
y, y porque no había otra opción, porque nos quedaba demasiado lejos el colegio donde nosotros vivíamos, y en el invierno acá era muy, muy duro, la nieve, la helada, el frío. Entonces lo que yo más recuerdo era cuando veía a mis papás que se iban y me dejaban en el colegio, pero no porque en el colegio lo pasara mal, sino el distanciarme de ellos era lo que a mí me daba pena. Pero así otras cosas tristes no nos recuerdo, porque siempre recuerdo que andábamos corriendo en el campo. Recuerdo que acá dentro de todos los vecinos en su pobreza, ellos eran muy generosos con nosotros y entre todos, porque en el campo había mucha, la gente muy humilde, pero era muy generosa, daba lo que no tenía, y, ellos lo compartían con todo. Entonces no recuerdo si cosas más tristes, no, pero esas cosas sí que tuvimos mucha escasez y hambre, sí, pero así como que algo que me angustie, no, porque uno aprende en el campo, uno aprende que es parte de irse a vivir al campo, aprende que esas cosas, que las dificultades, que la escasez, que el sacrificio es parte de vivir en el campo y uno lo adopta como parte de su vida. Entonces no veo tanto, si hago un retroceso hacia atrás, no lo veo tan difícil. Fue difícil en su momento, yo creo que más para mis papás, pero para mí que era pequeña no tengo eso tan marcado. Vale, ¿cuáles beneficios tú, según tu experiencia en el campo, cuáles beneficios tú has visto en tu vida, en tu familia, que tú has obtenido en el campo? O sea, el vivir acá en la tranquilidad, el andar con confianza caminando por las calles, yo conociendo a todos mis vecinos, eso no lo cambio por nada. El estar acá, por ejemplo, mis papás hasta hace poco ellos salían de su casa y dejaban su casa sin llave. O sea, no tenían la costumbre de salir de la casa, y nosotros a la iglesia el sábado, todo el sábado, y no dejamos la casa con llave. Entonces teníamos esa libertad, esa tranquilidad, que no iba a pasar nada. Y ahora que yo soy mamá también, porque mis hijos se quedan en el campo corriendo sin las influencias de los demás niños, eh, no, son puros beneficios del vivir en el campo. El aire libre, el agua pura, la fruta que uno va y la saca de los árboles. No, son cosas, el vivir en la naturaleza, en la mañana, levantarse y escuchar los pájaros. Nosotros acá con los niños estudiamos en casa y tenemos un balconcito que sale hacia afuera y le dejamos pancito a los pájaros, y los pájaros vienen y nosotros los vemos aquí a unos metros de nosotros. Entonces eso no se compara con nada, con nada. Vale, para los que están entrando ahora, estamos conversando hoy con Carolina Paredes desde Chile. Ella es una hermana muy querida y estamos conversando, compartiendo su testimonio. Carolina, siendo que allá hace mucho frío, ¿cuáles son los frutos que allá se dan en el terreno allá? Las frutas y los víveres y eso. Por ejemplo, en este tiempo no se da nada por el frío. Uno tiene que aprender, sí, porque, o sea, que hoy día que está más o menos calentito el día, tenemos -1 grado, que está allí sol y está como, entre comillas, primaveral para nosotros el día. Está todo seco porque acá nosotros tenemos las 4 estaciones bien marcadas, estamos en invierno ahora. Ya están los árboles secos, sin hoja, ahora ya están empezando como con los brotecitos, ya en septiembre entramos a la primavera y están empezando los brotes, pero no empezamos recién nosotros a hacer los almácigos, que decimos acá. Empezamos a poner las semillitas y después las trasplantamos a un invernadero, y las cosas que se dan afuera. Pero así, por ejemplo, frutos o las únicas verduras que se pueden dar como en invernadero son las acelgas, el perejil, el cilantro, cosas que son más resistentes al frío, pero así fruto que tengamos toda la estación, acá no. Todo se trae de otras partes de Chile, que es más caluroso. Quiere decir, Carolina, que ustedes están en invierno allá. Es decir, que las estaciones allá son diferentes. Nosotros estamos acá en invierno, ya en septiembre entramos a la primavera. Vale, está bien. Bueno, pues yo pensaba que por el hecho de que era frío se daban las manzanas y eso. Sí, no, en este tiempo ya no, hasta marzo tenemos manzanas nosotros acá en los manzanos que son de acá de huerto, de quinta que le decimos nosotros. Pero ya en este tiempo no hay nada en los árboles. Con suerte, de repente queda una manzana que es más dura, o sea, que es resistente más al frío, pero ya en este tiempo no. Uno aprende acá en el campo a hacer las conservas, a hacer mermelada, a guardar para el invierno como las hormiguitas. Nosotros trabajamos en el verano, cosechamos frutas, las secamos, hacemos conservas,
y guardamos para el invierno. Así funcionamos nosotros acá en nuestra casa. Vale, entonces, ¿cómo ustedes hacen para reunirse, para hacer los cultos? ¿Se reúnen en familia o hay alguna capilla por allí? Sí, nosotros con mi esposo nos reunimos acá en la casa, mi hijo y yo asisten a la iglesia. Acá hay una iglesia adventista como a 1 kilómetro. Vale, está bien. Este, ¿Cómo es la iglesia allá en Chile? Porque la iglesia está pasando ahora, Carolina, por un estado casi a nivel mundial, un estado donde se están viendo muchas cosas y sabemos que este es el pueblo de Dios, pero hay muchas cosas que se están viendo. No sé allá, pero aquí en República Dominicana se están viendo muchas cosas que están entrando, muchas costumbres paganas, días festivos. ¿Cómo es la iglesia allá en Chile? Si es que tú no podrías hablar un poquito. Pasa lo que pasa en todas partes. Se están metiendo muchas las cosas del mundo y uno pensaría que como una iglesia rural, una iglesia de campo, acá no van a pasar esas cosas, pero lamentablemente está pasando lo mismo que está pasando en todas partes. Se festejan los días de todo dentro de la iglesia, se adorna la iglesia con globos, con todas las cosas que uno se puede imaginar. Pasa lo mismo tristemente. Yo me acuerdo que en mi infancia, porque nosotros acá vivimos, teníamos cerca todavía campamento adventista, que era un lugar donde venían los jóvenes de la universidad, se hacían los campamentos, los retiros espirituales. No sé, alguien acá venía en pantalones cortos a querer hacer algún culto y los ancianos le decían, no, acá en la iglesia, acá. Todo era muy, muy distinto, era todo muy solemne, o sea, se respetaba la iglesia. Uno sabía que uno iba a la iglesia, que era un lugar apartado para adorar al Señor. Ahora ya se perdió, lamentablemente, se perdió ese respeto que hay que tener en la iglesia. Vale, vale. Sí, es como tú dices, eso está ocurriendo en muchos lugares. Creo que es parte del cumplimiento de las profecías. Y Dios nos hace un llamado de una manera individual con nuestra familia a marcar la diferencia. Eh, no sé, porque últimamente he estado viendo algunas noticias de los acontecimientos que están ocurriendo a nivel de todos los países. Ahora mismo hay un problema con esto de la viruela del mono. Por allá no se ha registrado ningún caso de que tú sepas en Chile. No, todavía no. Yo había leído en internet que habían como 2 casos, pero las noticias supuestamente dijeron que no habían cosas todavía de la viruela del mono. Nosotros no vemos muchas noticias, yo generalmente me entero cuando venden de mi mamá, pero tratamos de no ver televisión. Una, porque tenemos 2 niños y uno sabe que los niños por las influencias, por esas cosas, de repente como que se asustan. Pero así casos que no he escuchado todavía que hayan así conocido. Sí había leído en internet 2 casos, pero no sé si era tan real o no. Vale, vale. Volviendo otra vez a la conserva y a los alimentos, yo me imagino, porque yo estudié en una escuela de sostén propio donde aprendí a hacer el pan integral, algunas carnitas vegetales, algunos alimentos. Cuando uno se va al campo, mayormente, y tiene niños, aparte de la huerta, uno aprende algún tipo de oficio. ¿Ustedes practican algún tipo de industria, hacer el pan y eso? Nosotros en el campo, o sea, a la gente como que le parece extraño, pero uno sabe todas esas cosas porque uno se va criando con eso. Aprende a hacer pan, aprende a hacer huerta. Ya uno como que cuando le dicen oficio, uno como que no lo asocia a eso, porque es tan parte de la vida de uno el hacer huerta, el hacer jardín, el hacer pan, el hacer todo, que uno ya es como parte de uno, entonces ya no es considerado como un oficio, sino como nuestra vida cotidiana. Nosotros hacemos el pan, hacemos todas las cosas que podemos guardar para el invierno, las hacemos nosotros acá con los niños, con mi esposo. Vale, y cuando ustedes no son de mucho salir, pero yo sé que tienen amigos, porque todos tenemos amigos, aunque la mayoría de sus amigos son campesinos, pero no se han encontrado ustedes con personas, amigos, amistades de ustedes que le han dicho: "Ay, ¿qué buscan en el campo? Se están volviendo locos, los niños no van a ir a la universidad y eso". ¿No se han encontrado con personas así? Sí, pues no es increíble, pero que acá en el mismo campo la gente como que uno va siendo bicho raro, porque independiente que uno va a la iglesia, eh, todos quieren, no sé, pues tener que sus hijos tengan una profesión, que sean más que uno.
Y nosotros hasta hace un tiempo también pensábamos así, pues entonces uno entiende a los hermanos cuando a uno lo van igual como discriminando, lo van como mirando como medio raro porque preguntan, pero ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Los sacaste de la escuela? Porque yo tampoco no tengo así una profesión universitaria, yo terminé mi enseñanza básica, después terminé la secundaria, acá le decimos la media, no tengo así como un título universitario donde me capacite ante los ojos de los hombres como profesora para mis hijos. Y nosotros ya llevamos, gracias al Señor, este es el tercer año que ellos van a rendir sus exámenes en octubre. Vale, Entonces, sí, la familia de uno también piensa que uno está como un poquito loca. sí, eso te lo pregunto porque hay mucha gente que quieren, muchos hermanos que quieren irse al campo y comienzan los ataques a veces de la misma familia y a veces se desencantan. ¿Qué tú podrías decirle a una familia que ahora mismo nos está viendo y está haciendo los preparativos para irse al campo? Ya que tú cuentas con la experiencia, ¿cuáles serían los preparativos que tú le dirías que tienen que hacer antes de irse? Aunque Elena de Juárez habla de los preparativos, pero me gustaría que tú, basado en tu experiencia, le digas cuáles serían los preparativos que ellos tendrían que hacer. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer antes de salir al campo eh, es orar y salir con un objetivo. Eh, no todos nos vamos a ir a vivir a los mismos lugares. El Señor tiene para cada persona, yo creo, un lugar destinado. Y uno tiene que pedir al Señor en primer lugar cuál es el lugar. Yo tuve la fortuna, porque no, como nosotros no creemos la suerte, pero de criarme en el campo y de que yo creo que el Señor ha preparado esto para nosotros, para mí, para mis hijos, para mi esposo, el que yo estuviera acá en el campo. Mi esposo él es ecuatoriano, él es de una ciudad, nunca estuvo en sus planes irse a vivir al campo, además nunca quiso ir a vivirse al campo, pero lo primero es pedirle al Señor que les muestre el objetivo que uno tiene que salir al campo, y salir al campo es algo sumamente, ahora en estos tiempos es sumamente urgente, 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 urgente. Yo creo que nosotros no somos conscientes de las cosas que se nos vienen encima y de lo afortunados que vamos a ser al estar en el campo. El Señor, por amor a nosotros, dejó ese mensaje de salir de las ciudades a vivir al campo. Y yo me di cuenta de eso cuando vino la pandemia. Yo no conocía el mensaje, viviendo en el campo no sabía cuál era el mensaje del campo. Así de ignorante de repente es uno como cristiano. Pero nosotros nos dimos cuenta de que porque el Señor dice que nosotros vivamos en el campo, nosotros para la pandemia, gracias a Dios, no sufrimos, porque nosotros acá podíamos respirar, no teníamos que andar con esos tapabocas que andaba toda la gente, podíamos movilizarnos acá dentro del campo con libertad, nuestros niños también. Entonces, vivir en el campo es una bendición. Es cierto, muchas veces tiene que dejar sus comodidades a un lado, pero en comparación con los beneficios que tiene, o sea, mucho más beneficio vivir en el campo que en la ciudad, mucho más beneficio. Vale, hay un falso concepto generalizado sobre las personas que se van al campo y es que no hacen la obra misionera. Por lo menos aquí en República Dominicana se tiene ese concepto porque muchos se van y no hacen la obra misionera. El caso de ustedes allá, ¿ustedes tienen un programa donde ustedes salen a llevar el mensaje? Lo que pasa es que yo creo que tenemos nosotros como cristianos el concepto de que la obra misionera es cuando tú sales y sales específicamente solo a eso. Pero el ser misionero, nosotros nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso, es nuestra vida diaria. Nosotros donde vayamos tenemos que ser misioneros. Donde estemos en nuestro trabajo, testificar. Mi vida puede ser un testimonio misionero para las demás personas. Yo cuando salgo en el bus o cuando salimos con mi esposo, con los niños, de repente tenemos que ir a la ciudad, nosotros echamos nuestros conflictos de los siglos, caminos a Cristo, eventos de los últimos días, y donde vamos, aprovechamos la instancia de ir repartiendo y dando el mensaje. Mi esposo en la escuela donde trabaja, a los profesores, mi hijo a sus profesores también cuando estaban en la escuela le regalaron los libros. Yo trabajo en una casa y también regalo el conflicto. Entonces, cada día, cada momento nosotros podemos ser misioneros, no necesitamos un día en específico o tener un plan programado para hacer obra misionera. Entonces yo creo que ese es nuestro problema, que nosotros vemos
la obra misionera como un día en especial. Yo voy a dedicar, por ejemplo, el martes o el sábado a hacer la obra misionera y nos olvidamos que la obra misionera es de todos los días. Todos los días. El Señor a cada instante nos da un momento para hacer la obra misionera. Y yo cuento un testimonio así cortito. Nosotros creo que hace 2 inviernos atrás, para vacaciones de invierno, acá cae nieve. Y nosotros vivimos cerca de un lugar muy visitado que es un parque nacional. Y había nieve. Entonces empezaron a quedar justo en nuestra casa, vivimos en una vuelta, una subida muy pendiente, y empezaron a quedar autos varados. Y mis niños salieron con palas a ayudar a la gente a sacar la nieve para que pudiera salir y todo. Y andaba un pastor evangélico y empezó a conversar con ellos. De repente mis niños llegan acá a la casa, mamá, 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 un conflicto, un conflicto. Y le regalaron un conflicto a un pastor evangélico, a un hermano evangélico. Entonces, otra cosa, mis hijos en el verano ellos venden frambuesas, se van a la orilla del camino y venden frambuesas, que es un fruto que se da acá. Y ellos tienen su mesita al lado y también ellos tienen sus conflictos, sus volantes. Y no es que nosotros le hayamos dicho, ustedes tienen que hacer esto cuando estén haciendo sus cosas. A ellos es algo solo que les nace y que lo hacen porque saben que también la obra es del Señor, que no es de nosotros. Entonces nosotros a cada instante podemos hacer obra misionera, no solamente dedicarnos un día en específico. Yo creo que ese es el problema de nosotros que como cristianos pensamos que ya nos vamos a juntar el miércoles los hermanos a hacer obra misionera. Y si un hermano no va, yo no hago nada. Pero sin embargo, yo puedo hacer la obra misionera sola en mi vida cotidiana, con mi familia, cuando salgo, a veces haciendo un llamado por teléfono. Hay muchas maneras de hacer obra misionera, entonces nosotros nos encasillamos en un solo día y en una sola manera de hacer obra misionera. Entonces yo creo que ese es el problema de nosotros como cristianos. Sí, es cierto, es cierto. En nuestra vida, de hecho, nuestra vida debe ser una obra misionera, siempre, diario. Cuando ustedes tomaron la decisión de irse rotundamente al campo, no tuvieron inconveniente en la iglesia, no fueron mal mirados por algunos. Con mis papás, dices tú, porque yo no recuerdo esa parte. Nosotros nos vinimos al campo felices porque nosotros vivíamos cerca de un lago. Entonces, para nosotros, en verano, mis papás trabajaban en ello y nosotros pasábamos todo el día en el lago bañándonos. Entonces, no, y es más, toda la gente que nosotros nos venimos acá a vivir quiere visitarnos acá porque es un lugar muy turístico y muy bonito. Entonces, no tuvimos ese problema. Ya, qué bueno. Bueno, para los que están entrando ahora, estamos conversando con nuestra hermana Carolina Paredes. Así que yo te tengo aquí, Carolina Paredes, desde Chile. Un saludo a todos nuestros hermanos de Chile que van a ver el video. Sabemos, Carolina, que cuando ya uno tiene una familia formada, como es tu caso, aún viviendo en el campo, a veces Satanás, y más cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, a veces Satanás quiere meter las narices. ¿Te has visto tú en alguna situación, por ejemplo, familiar, que tú hayas pensado, esto es el enemigo porque estamos haciendo la obra del Señor? ¿O te ha tocado a ti, por ejemplo, aconsejar a tu esposo, a tu niño, decirle, esto es el enemigo que está por entramparnos porque estamos haciendo la obra del Señor? ¿Ha pasado eso allá en tu familia? Sí, uno siempre mientras más quiere hacer la voluntad del Señor, parece que más dificultades uno va teniendo. Pero yo agradezco porque el Señor me regaló a mi esposo, él también es de nacimiento adventista. Yo gracias a él volví a comer vegetarianamente, a ser vegetariana, porque en mi infancia estuve años siendo vegetariana y después mi adolescencia y mi juventud todo comiendo carne, muchos malos hábitos, pero así como fuerte, es que yo creo por eso que el Señor es tan bueno, porque cuando uno le habla en el campo, uno aprende a ver todas las cosas que a uno le pasan como que son parte de la vida diaria y uno se levanta de pie y sigue. Si recuerdo, nosotros acá en el campo hemos tenido experiencia. A nosotros nos gusta ayudar a las personas, generalmente vienen de otros. Mi esposo es ecuatoriano, entonces a mí me llega eso cuando veo gente sufriendo de otros países, que como uno pudiera ayudar, tratamos de ayudar lo máximo.
nosotros siempre estábamos recibiendo gente que necesitaba trabajo y que necesitara ayuda, nosotros lo teníamos acá en la casa. Vino un señor, nosotros lo recibimos acá en la casa, le buscamos trabajo, no lo conocíamos mucho, teníamos referencia a algunos hermanos, y yo en ese verano, yo en acá, mis días fuertes donde trabajo es en el verano, porque en el invierno ya me dedico acá a la casa, con los niños, a estudiar y todas esas cosas, sobre todo ahora. Y yo había trabajado todo ese verano, a mí me tocaba caminar 5 kilómetros de mi trabajo, 5 de ida y 5 de vuelta. Sí, caminando. Y ese verano, justo yo le dije a la señora donde trabajaba que me pagara todo a fin del verano, entonces nosotros con esa plata compramos leña, la distribuimos durante el año, entonces tampoco tenemos tarjeta, porque aprendemos a vivir con lo que tenemos. No nos gastamos ni tarjeta de crédito, no tenemos nada de esas cosas porque no nos gusta. Si tenemos bien y si no tenemos, agradecemos al Señor también. Y resulta que yo fui a cobrar mi plata, la trajimos para ver que íbamos a comprar la leña, íbamos a pagar ciertas cosas. Y este hermano, yo no sé cómo supo, nos robó todo el dinero, todo el dinero. Ay, Dios Padre. Sí. Y en ese tiempo, yo pensé en lo que trabajé, en las caminatas, y a uno no le dan más ganas de ayudar a las personas así, porque en ese aspecto yo agradezco al Señor que aprendí de mi esposo que uno tiene que ser hospedadora. A mí no me gustaba mucho porque yo soy bien ordenada, me gusta siempre las cosas, ordenar la casa, recibir gente extraña no me gustaba mucho, pero aprendí con el tiempo con eso. Y yo fui a la pieza, le oré al Señor y dije, Señor, tal vez esa persona necesitaba la plata, no era la manera correcta de hacerlo, pero tal vez necesitaba la plata. Y me dio tanta tranquilidad, aunque nosotros nos hayan robado, me dio tanta tranquilidad y pensamos, claro, esta es una manera de que el diablo no quiere que nosotros que ayudemos, porque, porque uno empieza a desconfiar de las personas, aún de los propios hermanos. Pero agradecemos al Señor porque aún así después hemos seguido ayudando a los hermanos, aprendimos esa lección. Agradecemos porque también hablamos con el hermano y nos devolvió gran parte del dinero. Así que no, pero esa ha sido como la experiencia más triste que hemos tenido porque el ayudar a las personas y que vengan acá a tu casa y a uno le roben parte de uno, o sea, más que el dinero, lo que uno sentía era la confianza, porque yo traté a esa persona, le preparaba su comida para ir al trabajo, le conseguimos trabajo, lo tratamos como parte de la familia, entonces eso es lo que más duele, la traición. Él le devolvió parte del dinero, entonces eso indica que reconoció en parte que lo hizo mal. Sí, sí, nosotros a mí me da pena porque yo siempre oro por ese hermano, nunca más supe de él. Él se fue lejos de acá, no sé qué sería de él, me da pena porque no sé cuál fue su destino. Nunca supe más qué pasó con él, pero siempre pido al Señor que lo esté ayudando, que él haya sido un momento de dificultad, porque tampoco uno lo puede juzgar, a lo mejor está pasando por algo difícil que nosotros no sabíamos. Entonces, uno no es nadie para juzgar a esa persona. Tremenda prueba. Bueno, no sé qué haría en un momento así. Dios que tenga misericordia. Ustedes fueron demasiado mansos porque... Pero eso fue una prueba bien fuerte. A eso me refería ahorita, que siempre, no importa donde uno esté, te hice la pregunta, Carolina, porque a veces la gente cree que solamente en la ciudad hay pruebas, en el campo hay pruebas también, en todas partes hay pruebas. Sí, no, en todas partes hay pruebas, pero yo creo que, como dice el Señor, uno en el campo aprende a ser más, a soportar más las cosas, a tener más, no sé si paciencia, porque yo creo que me falta mucho para ser paciente, porque yo creo que con las cosas que uno más tiene que luchar es con el carácter de uno. A mí no se me ha hecho tan difícil cambiar la alimentación, aceptar ciertas cosas, pero lo que más a mí me cuesta es con mi carácter. Yo creo que esa es la lucha grande que tenemos cada uno con nosotros, el carácter. Vale, y en torno a la salud, ¿has visto tú algunos cambios después que ustedes están en el campo? ¿Has visto tú algún cambio en tus hijos, en tu esposo, en ti, en la salud?
Sí, mi esposo, bueno, mi esposo siempre ha sido vegetariano, así que él siempre ha, dentro de todos los resfríos, eso es lo común que uno se resfría. Pero así como enfermedades graves que nosotros tengamos que ir al hospital, tiene que ser mucho. Los chicos también, yo cuando me casé empecé a ser vegetariana, entonces los niños ellos nacieron vegetarianos. En ese tiempo todavía no era muy común y los doctores me decían que yo estaba loca porque quería que mis hijos fueran débiles mentales. Me dijeron que tenía depresión postparto porque yo con mi primer niño le costó subir de peso. Claro, y era porque yo iba ya al control con él y me decían, no, que tú estás loca, que tienes que comer carne, que tu hijo va a ser enfermo. Mi hijo tiene 13 años, gracias a Dios, muy inteligente, mide 1,75 m, teniendo 13 años, tú lo ves largo, alto. Mi otro niño tiene 11 años también, son los dos sanos, se resfrían, pero son cosas que le pasan a todos los niños, no es que ellos sean enfermizos, o sea, al hospital jamás han estado hospitalizados por ninguna enfermedad los dos, entonces sí tiene beneficios, po. Son más sanos de mentes también, así que no tiene muchos beneficios el que ellos se hayan criado en el campo. Vale, hace un momento me hablaba cuando la experiencia de tu trabajo, que compran leñas. No sé que la leña se compra, hay que comprarla allá porque si uno está en el campo, uno sale a buscar leña. O sea, antiguamente era así, pues. Uno salía al campo y estaban los palos botados para que tú los recogieras. Pero ahora ha llegado, después de la pandemia, acá donde vivimos nosotros, ha llegado mucha gente y los terrenos se han ido reduciendo mucho. Entonces ya cada uno va teniendo su parcela. Nosotros acá donde vivimos, el terreno es chiquitito, bien mi papá, mi hermana y la pareja de mi hermano. Entonces el terreno ya es chiquitito, entonces ya leña no tenemos, pues entonces hay que comprar leña para tener durante el año, para calefaccionarnos, porque la única manera es que nos podemos calefaccionar. Vale, pero aparte de ahí donde viven, me imagino que tienen donde sembrar. O siembran ahí mismo, cerca de ahí de la casa. Sí, nosotros tenemos acá un pequeño huerto, tenemos un invernadero también, donde sembramos, pero nosotros estamos viendo la opción de adquirir un terreno más grande para poder cultivar, tener más cosas, tener más espacio, porque acá ya el espacio es reducido y acá a nuestro alrededor, a pesar de que vivimos en el campo, ha llegado mucha gente que es de afuera. De repente vienen vecinos que han comprado acá al frente de nosotros, pero te digo como, no sé, pues como a 100 metros, 200 metros, que vienen o que vienen acá abajo. Nosotros vivimos como en el alto de la montaña, ellos viven allá abajo, pero con el ruido, como nosotros no estamos acostumbrados a poner la música el fin de semana fuerte y a nosotros nos molesta. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas. Entonces estamos buscando, porque esa es también la voluntad del Señor, que uno de a poco se vaya retirando de estos lugares porque acá va a llegar más gente está comprando. Entonces queremos buscar un lugar donde tengamos espacio para sembrar, para tener más árboles frutales, para compartir con hermanos que estén en el mismo sentir nuestro, porque eso es súper importante para los tiempos angustiosos que se vienen, estar acompañados con hermanos que piensen igual que uno. Sí, así es. Ah, entonces, por allí adventista solo ustedes hasta ahora. No, 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 gracias al Señor acá. En este lugar donde nosotros vivimos, eh, hasta hace un tiempo existía solamente adventistas y católicos. O sea, los lugareños del lugar eran solo adventistas y católicos. Y más abajo, en otro sector había una iglesia bautista. Pero así como otras religiones, no, la mayoría. Pero ahora ya cuando ha llegado más gente ya... Pero sí hay la iglesia adventista, hay muchos hermanos acá. Vale. Ya casi estamos en la parte final, Carolina, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú visualizas el mundo? ¿Qué tú esperas? Tú sabes que hay gente que aunque estén en el campo, aunque tengan sus hijos, su familia, dicen, en tantos años yo quisiera tener tal cosa. ¿Cómo tú visualizas el mundo siendo que están pasando tantas cosas? ¿Cómo tú visualizas el mundo? Nosotros nos hemos dado cuenta acá, bueno, mi experiencia personal, que uno no puede hacer planes a largo plazo. Uno tiene que preocuparse del vivir día a día, de estar a cuentas con el Señor, porque pasan tantas cosas, cerramos los ojos y han pasado miles de cosas en el mundo que de repente nosotros no somos ni siquiera conscientes.
Entonces, o sea, yo no espero nada a futuro, a 5 o 7 años, yo no me visualizo hacia tantos años, ni siquiera un año más, porque no sabemos lo que va a pasar. Para nosotros lo importante ahora acá como familia es prepararnos eh, día a día, porque debemos alcanzar ese blanco que el Señor nos pide, esa perfección que el Señor nos ordena, que tenemos que luchar, y es algo que tenemos que luchar personalmente, como familia, como iglesia. Y nuestra urgencia es esa. Yo no creo que mi hijo, siendo sinceramente, si tú me preguntas si yo creo que mi hijo va a llegar a estudiar a la universidad o van a tener una... Yo creo que el Señor va a venir antes. Yo creo que el Señor va a venir antes. Y eso es lo que de repente a mí me asusta y me preocupa, porque veo que no estamos haciendo los esfuerzos suficientes para ese encuentro con el Señor. Independiente de nosotros lo que hagamos, yo creo que leí un párrafo del Espíritu de Profecía donde dice que uno tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para la preparación. Y encuentro que esos esfuerzos sobrehumanos no los estamos haciendo porque no somos conscientes de la cercanía de la venida del Señor. Yo creo que el Señor va a venir muy, 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 muy luego. Entonces, mi urgencia, por eso nosotros queremos avanzar rápido con las cosas, porque vemos que se va a desatar todo tan rápido que tal vez ni siquiera vamos a estar preparados para el tiempo de angustia. Así es. ¿Cómo conociste nuestro canal, Carolina? Porque nosotros, la mayoría de los hermanos que yo invito y que tengo aquí, conocen al canal. Y entonces, en el caso tuyo, ¿cómo fue? ¿Fue a través de un video? ¿Cómo tú conociste nuestro canal? Por las opciones que le envía a uno YouTube, de repente por las cosas que uno va viendo te van llegando también opciones para que uno pueda ver de lo mismo. Entonces creo que fue con un mensaje de salud que me llegó primero y empecé a ver las otras predicaciones, pues ahí me fue gustando. Así que así fue que conocí porque a mí me gusta escuchar mientras hacemos las cosas acá con los niños, estamos escuchando predicaciones o canto, video de salud. Entonces, y ahí en una de esas me llegó esa opción, la apreté y vimos el canal. Bien, me gustaría, ya antes de cerrar, pedirte un consejo, Carolina, porque aquí en esta comunidad yo no tengo mucha experiencia en YouTube, porque comenzamos fue publicando videos de salud en la pandemia y después nos pusimos también en las prédicas y a subir predicaciones y a subir invitados. Pero a veces uno hace invitados que tienen lagunas en cuanto a algunas doctrinas, siendo adventista. Entonces me gustaría que tú me des un consejo. ¿Qué podríamos mejorar en el canal? Con toda sinceridad, me gustaría que tú me dijeras qué podríamos mejorar en el canal. A mí lo que me gusta del canal son las predicaciones esas que se suben cuando se habla la verdad presente, o sea, hablar cosas que están pasando ahora. Yo creo que eso es lo que más nos hace falta como pueblo, como iglesia, como familia, tocar temas de verdad presente, o sea, de la urgencia que tenemos de la preparación, de la urgencia de salir al campo, de la urgencia de educar a nuestros hijos en casa, de prepararnos para las cosas celestiales, porque las cosas de este mundo muy pronto van a pasar. Nosotros vemos que ya ahora en el 2025 van a haber elecciones en muchos países y sabemos que eso va a cambiar muchas cosas. Vemos la economía cómo está. Entonces yo creo que los temas que tienen que tocarse ahora es de preparación, es de salir de esa tibieza espiritual en la que estamos como cristianos, independiente a quien le guste o no le guste, a los que critiquen, a los que no critican. Siempre va a haber alguna persona que va a necesitar ese mensaje y que lo va a aceptar y que va a hacer los cambios en su vida. Yo puedo decir que yo aprendí con las predicaciones que la iglesia llama disidentes. Aprendí y empecé a estudiar con ellos porque yo me acuerdo de un tema que vi del pastor Gambetta, el primero que vi, y que a mí me llamó la atención porque decía, ¿cuánto cuesta ser cristiano? Me acuerdo de ese título, siempre me acuerdo, ¿cuánto cuesta ser cristiano? Y ese es un tema que a mí me marcó porque nosotros a veces como cristianos creemos que la salvación es gratuita, y es gratuita, porque el Señor Jesús murió por nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito, pero yo por amor a Cristo Jesús voy a hacer todo lo que Él me ordena en su palabra.
Tengo que cambiar mi vestimenta, mi estilo de alimentación, mi estilo de vida, porque el cristiano es un estilo de vida, no es algo que yo voy a la iglesia, que me pongo bonita el sábado, que voy a la iglesia y que digo amén y que voy con la Biblia, porque ya ni siquiera la Biblia se lleva a las iglesias, no ve que solamente celular. Entonces, yo creo que esos temas que tocar ahora, que son de verdad presentes, porque si dice, toca tu trompeta, dale a la trompeta el sonido certero, y eso es lo que nos le estamos dando a nuestro mensaje, el sonido certero. Claro, es bonito el amor, todos sabemos que el Señor nos ama, que Cristo murió en la cruz por todo, pero también nos olvidamos que el Señor también trae su juicio, y cuando nosotros no damos ese sonido certero a la trompeta, después la gente nos va a decir, ¿y por qué no nos dijeron nada si ustedes sabían todo lo que venía y por qué no nos advirtieron? Y a veces como cristianos a nosotros nos gusta estar en la comodidad, llevarnos bien con todo el mundo y no hablamos de las cosas que tenemos que hablar realmente, qué es de la apostasía, qué es de la preparación, qué debemos salir al campo, qué debemos cambiar nuestra alimentación, porque no nos guste o no, la alimentación es algo primordial en nuestras vidas, es algo primordial que tenemos que cambiar. Uno, porque el Señor dice que estamos en el día de la expiación, que nuestra alimentación tiene que ser distinta, es porque también es el brazo derecho del triple mensaje angélico, por nuestra salud, por donde lo veamos, es una ordenanza de Dios y es por nuestro bien. Y a veces a nosotros nos gusta seguir en nuestra comodidad, con mi gusto, con mi paladar pervertido, pero no acatamos lo que el Señor dice porque no le damos la importancia que tiene en nuestra vida. Lo mismo la educación, lo más importante para nosotros como cristianos en este tiempo debiera ser la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor y la naturaleza, que es el gran libro de texto que el Señor nos ha dejado. Y hasta que uno no empieza a estudiar, a escuchar y a investigar y a asesorarse que las cosas que dicen, porque tampoco se trata de que tú vayas y escuchas a cualquier predicador y que digas amén. Uno tiene que ver si lo que dicen es cierto o no es cierto. Tiene que ser por uno mismo, porque al final si uno escucha un predicador aquí, otro allá, termina confundido. Pero si uno va a la Biblia y dice, Señor, ¿será lo que este hombre dice o lo que este pastor dice, será verdad? Y si el Señor nos muestra que es verdad, tenemos que seguir, aunque no nos guste a nosotros. Yo he tenido que cambiar cosas que a mí no me han gustado, que no estaba de acuerdo, pero uno tiene que decir, Señor, ayúdame para que esto me guste y para aceptarlo y para hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Yo siempre quise que mis hijos fueran a la universidad, mi sueño era ese, que tuvieran una profesión la que yo no tuve, que fuera más, que tuvieran, no sé, una casa más bonita, un auto más bonito, pero después me di cuenta que esas eran cosas vanas del mundo, ¿de qué me va a servir si mi hijo se pierde? Me acuerdo que leí un texto del Espíritu de Profecía, en Conducción del Niño, cuando uno llega al cielo, y le dice, el Señor le pregunta a los hijos, y ellos dicen que echan sus coronas y dicen, gracias a mi mamá estoy acá. Entonces, ¿qué más bonito que uno llegar al cielo y llegar con tus hijos? Eso no tiene comparación. Entonces, cuando uno como mamá le empieza a tomar el peso a esas cosas como familia, las cosas de este mundo al final no valen nada, todo va a acabar muy luego, todo. Yo soy una convencida de que no nos queda mucho tiempo en este mundo y que debemos hacer todos los esfuerzos para que nosotros primero, como mamá, como esposa, como madre, ayudar a nuestra familia en la predicación del Evangelio. Y a veces pensamos que la única manera, como decíamos antes, de hacer obra misionera es salir a repartir un volante, a repartir un libro, pero lo podemos hacer en nuestra casa. Si nosotros no salvamos a nuestros hijos, ¿a quién vamos a salvar? Entonces son verdades bonitas que tenemos nosotros como adventistas. Tenemos el privilegio que el Señor nos dejó de todo. Nos dejó alimentación, nos dejó salud, nos dejó educación, nos dejó vestimenta, nos dejó todo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo nosotros? Porque estamos siendo rebeldes. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, el Espíritu de Profecía, y se da cuenta que la voluntad del Señor para uno es otro, uno tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque tampoco no es fácil. No es que la vida del cristiano sea color de rosa. Nosotros hemos tenido que dejar muchas cosas como familia y hemos visto, yo me he dado cuenta que voy quedando sola en el camino. No tengo amigas que piensen como yo, no tengo una familia que piense como yo, pero la carrera del cristiano no es fácil, es difícil. Y si tal vez nos vamos a quedar solos acá en este mundo, el camino es angosto, dice el Señor. No dice, van a ir, es ancho para que haya mucho, no, el camino es angosto. Y a veces vamos a tener que dejar, no sé, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero si el llegar al cielo, abrazar al Señor, va a ser la recompensa, vale la pena, todas esas cosas, vale la pena luchar. A mí me cuesta, por ejemplo,
me junto ahora con unos hermanos a las 5 de la mañana que ellos están en Perú. Y es una lucha porque acá el frío no deja que uno despierte, o sea, le dan ganas de seguir acurrucado en la cama. Pero son esfuerzos, esos sobreesfuerzos humanos que yo te decía, que es el espíritu de profecía, que uno tiene que hacer, porque si no velamos en estos tiempos que podemos hacerlo, de guardar ese aceite espiritual que el Señor nos pide, ¿cómo lo vamos a hacer en los tiempos angustiosos? Entonces, hay que seguir adelante, hay que perseverar, Cristo viene pronto. A veces tiene sus angustias esta carrera cristiana, tiene sus penas, pero hay que poner siempre la mirada en la recompensa, y cuando uno piensa en la recompensa, ya dice, no importa, sigamos adelante, que se puede con el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uno tiene que seguir adelante. Así mismo es, Carolina. Wow. Vamos a orar, te pido que tenga la oración, por favor. Ya, oremos. Amoroso Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre en esta hora. Señor, te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos das de conversar, Señor, de contar de nuestra vida, nuestra historia, Señor. Te agradecemos porque tú, a pesar de nuestra indignidad, nos sacas del foso en el que estamos, Señor, y nos pones, Señor, para que nosotros también podamos aportar un granito de arena para el resto de los demás hermanos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día en nuestra vida espiritual, Señor, en nuestro despertar cristiano, que es tan necesario en estos tiempos, Señor. Sabemos que vivimos en tiempos angustiosos, en tiempos tormentosos, donde vamos a necesitar más que nunca estar tomados de tu mano, y te pedimos que tú nos ayudes para que nosotros podamos sostenernos de esa mano. Sabemos que tú siempre vas a estar dispuesto para nosotros, Señor, pero somos nosotros los que a veces nos alejamos de tus caminos. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes, Señor, como el pueblo de Israel, sino a ser sumisos, Señor, mansos, como fue Moisés, como fue Juan el Bautista, Señor, todos esos grandes hombres que tú dejaste en la Biblia, Señor, para testimonio en nuestras vidas, Señor, que sí se puede alcanzar esa perfección que tú nos pides, Señor, que sí se puede vivir tomado de tu mano, que sí podemos alcanzar esa victoria si estamos contigo. Te agradecemos, Padre, por que tú también has provisto estos medios, Señor, que a través de las distancias nosotros podamos conversar con otros países, hermanos de otros países, podamos alentarnos espiritualmente. Sabemos que al final nuestra familia va a ser nuestra familia espiritual, porque a veces la familia carnal va a darnos vuelta la espalda, pero si estamos con hermanos que están en un mismo sentir nuestro, Señor, nos vamos a sentir apoyados. Señor, quédate con nosotros. También pedimos por el hermano Sandy, por su ministerio, por las dedicaciones, Señor, que sube a su canal de YouTube, que tú seas bendiciéndolo, que pueda alcanzar, Señor, los corazones de los hermanos, Señor, para que ellos también puedan aceptarte, Señor, y prepararte para ese gran encuentro que tendremos contigo, Señor, que yo estoy segura que será muy pronto. Quédate con cada uno de nosotros, bendice nuestras familias, Señor, y ayúdanos en nuestro caminar cristiano, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, no porque las merezcamos, Señor, porque sabemos que no tenemos mérito alguno, sino los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermana Carolina, gracias por este bello momento, esperando que este testimonio les sirva para muchas personas que están viendo, esperando que el Señor envíe sus ángeles allá a tu hogar, bendígate a ti, a tus hijos y a tu esposo, y que perseveremos hasta que el Señor venga, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así, como dice la palabra de Dios. Una feliz tarde y gracias. Tarde, gracias, un abrazo igual a la distancia, gracias por la llamada, gracias por el testimonio. Bien, mis hermanos, si le ha gustado el testimonio, regálele un buen like, sigan orando por este ministerio, ahí siempre en la descripción aparece el número de un servidor, cualquier aporte para este ministerio será bienvenido, ya que nos dedicamos a tiempo completo a predicar la verdad presente. Un abrazo, continuaremos orando por ustedes, por sus hijos, por su salud, por su nieto y por su vida eterna. Un abrazo y nos vemos si Dios lo permite. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.